Ahora tenemos al doctor Carlos Alfonso Polo con la conferencia Toxicidad de metales pesados en animales. Yo antes de comenzar con los resumencitos que le voy a dar sobre estas intoxicaciones, quiero hacer una pequeña introducción con unas palabras basadas en los prefacios escritos por los doctores Luis Jair Gómez y Luis Carlos Villamil sobre el libro Intoxicación de animales por metales pesados. Dice así: vivimos actualmente en el mundo del progreso, una palabra que se gestó en el siglo XVII y continúa siendo la perspectiva de la humanidad actual, sobre todo después de que el neoliberalismo económico, con sus características fundamentales del individualismo, la competencia interindividual y la acumulación económica, rige los destinos de la política en el mundo globalizado. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, hacia 1945, surgió una nueva revolución industrial que generó la instrumentación de todas las actividades humanas y que hizo exclamar a Berdyaev al finalizar la primera mitad del siglo XX, comillas, y a ese poder técnico le debe el hombre su liberación parcial del sometimiento a las fuerzas elementales de la naturaleza. Pero ese mismo poder es el que lo hace esclavo de la técnica, que es su propia creación. La técnica, la máquina, tienen un carácter cosmogónico y señalan la aparición de lo que se puede llamar una nueva naturaleza que somete al hombre a su imperio. El espíritu, a fuerza de luchar, crea un conocimiento científico de la naturaleza, constituye una técnica. Se exterioriza y se objetiva, cayendo así bajo la dependencia servil de su propia objetivación y exteriorización. Berdyaev, 1955, Esclavitud y libertad del hombre. Esta dependencia ha conducido a la llamada, entre comillas, racionalidad instrumental, como fruto de los excesos en el avance del desarrollo instrumental que ha llevado a la medicina en particular a una dependencia tal que instauró entre el médico y el paciente al instrumento médico como definitorio de los diagnósticos y colocó al médico como dependiente del instrumento, tal como Berdyaev lo señaló desde hace mucho tiempo. Al tomar el industrialismo un gran auge, provocó un gran cambio en las características de la dinámica inherente al planeta, donde el humano se apoya en la técnica para sacar provecho económico de la naturaleza, una de cuyas manifestaciones más importantes es el aumento de los procesos de extracción de materias primas. Fue precisamente en 1995 cuando la Organización Mundial de la Salud incluyó dentro de las precauciones de salud pública, además de las enfermedades puramente biológicas, a aquellas generadas por intoxicación con elementos químicos o afecciones provocadas por efectos radiológicos y nucleares. Delahaye, en su Historia de la Ecología, 1993, escribe con gran agudeza que, comillas, a partir de los años 50 el sistema industrial funciona como un verdadero vulcanismo artificial en estado de actividad creciente, cierra comillas. Y es este precisamente el punto para anotar que fue por este tiempo al que se refiere el investigador francés, que la agricultura se transformó, entre comillas, agroindustria, uno de cuyos componentes fue la reconocida como revolución verde, lo que significa que además de la aplicación de la gentecnología, se da un amplio uso de los agroquímicos.
Dentro de este contexto, las emisiones industriales constituyen en la problemática de la contaminación ambiental un grupo de uniones perjudiciales con significado ascendente, especialmente en lo que concierne a su localización. Por ejemplo, la diseminación de metales en las zonas industriales o mineras cercanas a las explotaciones agropecuarias. Como metales pesados tóxicos de importancia pueden señalarse arsénico, plomo, cobre, molibdeno, zinc, mercurio, hierro, cobalto, níquel, manganeso y cromo. Las principales posibilidades de contaminación para los animales y el hombre son, en primer lugar, la extracción de metales y la elaboración de sus compuestos, aleaciones. Y en segundo lugar, su uso en el campo técnico, así como el empleo de muchos de sus compuestos metálicos en la agricultura. De allí la importancia que estos metales pesados pueden tener dentro del concepto de una sola salud, cierro comillas, surgido de la consideración de la importancia de la protección de la salud pública por medio de programas de prevención y control de poblaciones animales en la interfaz entre el hombre, el animal y el medio ambiente, según lo concertado en el 2010 entre la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la Organización Mundial de la Sanidad Animal, OIE. Cabe recordar precisamente que uno de los acontecimientos más recordados dentro de las grandes catástrofes ambientales por el desarrollo del industrialismo fue la tragedia de Minamata, ocurrida en el Japón en 1956, cuando murieron 46 pescadores y quedaron miles con graves problemas de salud debido al consumo de pescado contaminado con los desechos industriales con mercurio vertidos al mar, que generaron esa gran tragedia que aún sigue recordando la humanidad. En alguna medida está ocurriendo algo similar en nuestro país, a causa de la minería del oro en la orilla de los ríos, utilizando el mercurio que contamina las aguas y por consiguiente los peces que luego son consumidos por los humanos. Debemos señalar que la contaminación ambiental son metales pesados y otras sustancias del arsenal de la industria de la extracción y de la agroindustria y están haciendo su aporte negativo al esfuerzo etéreo del desarrollo sostenible. Y estos aportes desde la veterinaria y la agricultura en general son bien importantes para alertar nuestras prácticas equivocadas de producción. Las anotaciones sobre intoxicación de animales por metales pesados nacen de mi interés por divulgar la experiencia adquirida como docente universitario durante 40 años de vinculación a la Universidad de Caldas, 30 de ellos dedicadas a la toxicología veterinaria, cátedra de la cual fue su fundador. El libro describe las intoxicaciones más comunes causadas en nuestro medio por metales pesados, así como también las experiencias tenidas por otros colegas en reconocidas áreas de metales tóxicos. Agradezco muy especialmente a Armando Lacera Rúa, Master Science, por su colaboración en lo relacionado con la interpretación de estructuras y mecanismos químicos involucrados en los casos de intoxicación. Y a mi hijo Juan Manuel Polo Osorio, magíster en Ciencias Biológicas, por sus aportes en la parte ambiental. El tiempo es breve. Yo sí tengo para indicarles a ustedes, voy a hablar un poco rápido y pasar algunas diapositivas, porque quiero mostrarles un video que fue grabado el siglo pasado, ¿no? Llamémoslo así, porque trata sobre, y nos da mucha luz sobre lo que son las intoxicaciones y a lo cual uno se encuentra enfrentado en el campo. ¿Qué es un metal pesado? Son aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua. Se encuentran en forma natural en la corteza terrestre en diferentes concentraciones y en lugares geográficos en forma muy concentrada,
constituyendo los depósitos minerales. Y aquí tenemos cobre, cadmio, mercurio, plomo, cromo, molibdeno, manganeso, cobalto, selenio y níquel. Vamos a hablar del cobre, del molibdeno y del selenio. Y un metaloide es aquel elemento metálico que no posee completas las características de un metal, como son el arsénico, el antimonio y el selenio. Observemos aquí el ciclo geoquímico de distribución de metales en el medio ambiente y su interacción entre los diferentes compartimientos. Aquí tenemos que la fuente de estos metales son fuentes naturales en las cuales están los fósiles y los volcanes. Aquí tenemos los combustibles, ¿no?, que van a ejercer las emisiones atmosféricas. Pero también tenemos los minerales, los depósitos minerales, que con cambios realizados en la industria van a generar basuras y productos químicos que van a contaminar el medio ambiente. Si seguimos aquí esta flecha aquí de las emisiones atmosféricas que emiten estos combustibles y volcanes, nos van a encontrar con estos medios, estos receptores, medios y receptores que son el suelo como receptor, receptor la planta, ¿no? Y observemos aquí que en el suelo, que sirve como medio, ¿no?, contamina ríos, lagos y océanos. Pero ¿qué ocurre aquí en estos ríos, lagos y océanos? Que se realizan unas reacciones de oxidación, ¿no?, de quelación y de biometilación. ¿Qué es eso de biometilación? Es que al metal se le une un radical metilo, haciéndolo altamente tóxico, o también puede ocurrir que se neutraliza la acción de ese metal. Y siguiendo así con estos ríos, lagos y océanos contaminados, ¿no?, aquí donde llegan acueductos, donde tenemos la vía acuática y donde se van también a contaminar, mire usted, plantas contaminan y los acueductos van a contaminar los alimentos dados y formados en la industria animal. Pero también tenemos aquí una cosa muy importante, que la vida acuática. Y esta vida acuática, aquí sí que es importante lo de los metales, porque se biomagnifican, o sea que se vuelven mucho más tóxicos y se depositan en mayor grado que antes de salir de acá. Entonces esto es muy importante, y aquí lo acabamos de decir nosotros, el mercurio con Minamata, o mercurio aquí en el Sinú, o en el Golfo de Urabá. Y estos peces que van a contaminar nuestra vida silvestre, y miren ustedes aquí con el consumo, que va a ser el consumo humano. Las emisiones atmosféricas sí salen al medio, vemos todos esos humos, todos los días los vemos, que los estamos inhalando, y no solamente nosotros, los animales. Pero también hay unas deficiencias secundarias causadas por un exceso de metales. El exceso de metales y la deficiencia causada y la especie animal afectada. El cadmio causa deficiencia de zinc en todas las especies, el molibdeno, el cobre, en bovinos, el hierro, que elimina el fosfato en porcinos, y el calcio, que causa una deficiencia en zinc y en los porcinos. Vamos a ver una intoxicación en forma rápida, que es la intoxicación por arsénico. Se las traigo aquí porque es el uso del arsénico donde no se debe utilizar, en las sales mineralizadas, que la gente del ganadero toma cosas y va empleando cosas y sin un conocimiento adecuado, y lleva a las intoxicaciones, ¿no? Aquí tenemos intoxicación por arsénico, un mal uso, que lo veremos más adelantico. Fuentes: hay arsénico trivalente y pentavalente. Las fuentes son ambientales,
e industriales. Aquí tenemos la corteza terrestre, hierro, formas pentavalentes están en suelos y metilados por microorganismos, como le habíamos dicho, radicales metilos, o también en minas, y en minas en forma de arsenopiritas, ¿no? Y arsénico como arsénico elemental, y aquí el famoso trióxido de arsénico, ¿no? Que ese trióxido de arsénico nos recuerda al Papa Clemente, por allá, los Borgias y todas estas cosas en las intoxicaciones. En suelos, humos, polvos y desechos minerales. Y también industriales. Y aquí en estos usos industriales nos interesa sobre todo a nosotros medicamentos, la tioacetamida, que es para el control de la dirofilaria, y el ácido arsanílico, que es el utilizado en sales mineralizadas para el control de la intoxicación por selenio. Y también nos interesa aquí también el arsénico, utilizado como en plaguicida y también como preservativo de maderas, porque la madera, la viruta, la utilizamos nosotros en las pesebreras y también para las camas de los pollos y gallinas, etc. Entonces, por eso es muy importante para nosotros este uso como plaguicida. El arsénico tiene diversas toxicidades. Si es arsénico inorgánico, tenemos el trióxido de arsénico, los arsenitos y los arsenatos. El arsénico orgánico, que el ácido arsanílico que hemos mencionado tanto, y este hidroxifenilarsónico, también utilizado como aditivo en la alimentación para cerdos. Y también la arsina, que es un compuesto gaseoso. Toxicocinética, aquí tenemos la toxicocinética, o sea, el metabolismo, que es la absorción, distribución, metabolismo y la excreción. La absorción, el arsénico orgánico son muy solubles y se puede absorber a través de la piel y el tracto gastroentérico, y los arsenicales inorgánicos, también muy solubles y altamente tóxicos. La distribución se distribuyen en huesos, riñones, pelo. Aquí en pelo nos sirve a nosotros como un método de diagnóstico. Metabolismo, los arsenicales se metilan y al metilarse a veces se detoxifican. Arsenicales pentavalentes y arsenicales trivalentes que se eliminan, ¿no? que se van a través del riñón y son altamente tóxicos. Y la excreción tenemos los arsenicales trivalentes que se eliminan por el tubo gastroentérico y riñón, y los arsenicales pentavalentes que para eliminarse por los riñones se transforman en trivalentes y por allí se van a eliminar. Mecanismos de acción. Los trivalentes, arsenicales trivalentes, inhiben la respiración celular. Produce dilatación capilar y degeneración, y el tubo gastroentérico es el más afectado. ¿Y cómo inhiben la respiración celular? Lo podemos ver aquí, inhiben el ácido lipoico. Ese ácido lipoico está en el ciclo de Krebs, y aquí lo tenemos, ese ácido lipoico, y mire aquí el arsénico, cómo lo va a quelar, mírenlo aquí. Y aquí está inhibido el ácido lipoico, ya no queda así, sino que ahí está el arsénico afectándolo. ¿Qué más hace los arsenitos? Los arsenitos actúan también en el ciclo de Krebs, mírenlo, aquí está, en el paso del piruvato a la acetilcoenzima A, inhibido, aquí está inhibido, entra el arsenito en el complejo piruvato de la hidroxilasa. Aquí también en el paso de oxalacetato a citrato también impide que penetre por esa inhibición la acetilcoenzima A. Pero también actúan donde inhibiendo la alfa-ketoglutarato de hidrogenasa, impidiendo el paso de la alfa-ketoglutarato a succinilcoenzima A. Esas son las formas intensas que actúan estos arsenicales trivalentes. Mire que aquí también los inorgánicos y los trivalentes y pentavalentes es muy importante, son teratogénicos y carcinogénicos. Eso es muy importante. Y los arsenicales pentavalentes, que pueden ser orgánicos o inorgánicos, aquí los inorgánicos inhiben el desacople de la fosforilación oxidativa, que tiene que ver con la energía,
y entonces por eso es que los animales se deshidratan, ¿no? Y los orgánicos, que son utilizados en procesos, se desmineralizan, ¿no? Y causan también degeneración axonal y son utilizados como aditivos en las sales. Caso clínico. Este fue un caso clínico ocurrido en los llanos orientales. Aquí están los autores, el doctor Jorge Torres, todos del ICA, Marta Cecilio Carpintero, la toxicóloga, y ocurrió en el municipio Montañita, Belén de los Andequíes, en Florencia, Caquetá, animales afectados 380, cruces de cebú, tal cosa, número de muertes 218. ¿Por qué? Utilizaron la sal mineralizada que se utiliza en el Magdalena Medio para contrarrestar la acción del selenio, la llevaron allá. Y miren lo que ocurrió. Debilidad, tialismo, miren, 380 bovinos y de los cuales 218 afectados. El 50% de los animales sobrevivientes presentaron signos de deshidratación, caída de pelo, espacelación, parte baja, costellón, bueno, y las muertes. La necropsia, pues, ictericia, lesiones ulcerativas, todo eso está en el libro, ¿no es cierto? Bueno, histopatología, lesiones gastroentéricas, hepáticas, renales. Pero una cosa muy interesante, mire cómo afecta el hígado. Todas las transaminasas están afectadas, todas las transaminasas. Y la creatinina, y me dice 10 veces más, ¿no? Análisis toxicológicos, el ICA lo hizo y el Ingeminas, encontrándose arsénico elemental hasta 7.7 ppm en el riñón y en el contenido ruminal, ¿no? 13 muestras de sal mineralizada entre 0,2 y 1,4, cuando lo normal está entre 50 y 100 ppm. El tratamiento a base de catárticos para eliminar el tóxico, tiosulfato de sodio, el dimercaprol, que me interesa mucho, lo veremos ahorita, la penicilamina también. ¿Por cómo actúa ese dimercaprol? ¿Me devolví? No, aquí está. Esquema del dimercaprol, ¿cómo actúa? Aquí está inhibiendo el ácido dióctico, miren ustedes, aquí está el arsénico y aquí entra el dimercaprol oval. Y miren ustedes cómo restituye de nuevo el ácido lipoico y cómo quela, o sea, une, hay unas uniones bipolares del arsénico y queda quelado y así es eliminado. Intoxicación, eso respecto al arsénico rápidamente. Y la intoxicación por cobre, ¿no? Que ¿el cobre qué es? El cobre es otro elemento, corteza terrestre 425, 125. Por favor. Ya, gracias. Sí, en las minas se encuentra en forma de sulfitos, conformando las chalcopiritas, maliquitas y cupritos. Y recordemos que el cobre es esencial para todos los animales, hombres, plantas. Usos, nos interesa mucho ese cobre porque aquí es utilizado como insecticida y como fungicida. Como fungicida en la zona cafetera se utiliza para el control de la roya. Y aquí les voy a narrar un caso ahora que tuvimos en la zona cafetera. Y también como preservador de maderas, lo mismo que el arsénico. Entonces también puede conducir a intoxicaciones. Siempre que hablemos nosotros de cobre, tenemos que hablar asociado con el molibdeno y con los sulfatos, con el azufre. Siempre que, porque de eso depende la toxicidad del mismo. Y aquí tenemos que valores de menores a 15, potencialmente tóxico para ovejas, de 5 a 15 normal suministro, pero fíjense, de 5 a 15 ppm tóxico, pero tenemos en cuenta si hay molibdeno y sulfato en rangos aceptables. Y de 2 a 5 ppm, posible deficiencia de cobre si la concentración de ese molibdeno y sulfato es marginalmente alta, o sea que se afectan, ¿no? Y mayores, probablemente menores de 2 ppm, probablemente deficiencia de cobre. Los ovinos son sensibles, muy sensibles en la intoxicación por cobre. Los bovinos son más resistentes y los monogástricos son menos resistentes que los bovinos.
En los caninos existe una enfermedad, pero es en la raza Bedington, es una enfermedad genética y les produce intoxicación por cobre, muy parecida a la intoxicación en humanos en la enfermedad de Wilson. Aquí tenemos la farmacocinética, ¿no? La absorción en intestino delgado, tal cosa, pero siempre con una interacción del molibdeno con el sulfato, porque el molibdeno y el sulfato se unen con el cobre formando unos compuestos tiomolibdatos de cobre, lo cual lo hace inabsorbible. Se distribuye en el hígado, y ojo con el hígado, pues en los lisosomas, y ahora lo veremos por qué. Metabolismo unión a celuroplasmina, que lo ayuda a transportar, pero que lo hace inactivo, y entra a formar enzimas como el citocromo C oxidasa, superóxido dismutasa, lisiloxidasa, que eso lo veremos más adelante, dopamina, beta hidroxilasa. La excreción se hace el 80% por la vía y el 2 a 4% vía renal. Mecanismo de acción, miremos esto si es importante. Daño en las membranas celulares. Muerte del hepatocito, pues ya hemos dicho que estaba en el lisosoma. Daño en los glóbulos rojos, produciendo una crisis hemolítica, ¿no? Y por lo consiguiente, hemorragias subcutáneas, anemia. Inhibe la formación de colágeno. No deja que se forme colágeno porque hay inhibición de la lisiloxidasa. Inhibe la glutatión reductasa. Inhibe la mitocondria y por consiguiente el consumo de oxígeno, y se une a los grupos SH, y esos grupos SH se encuentran en todas las células produciendo quelación y produciendo entonces trastornos en la misma. Este es un caso de intoxicación en la región de Chinchiná después de una soca. Recuerden ustedes que la soca del café es cortar el árbol, ¿no? Y para hacerlo más productivo a los 2 años siguientes, y se lo protege con una lechada de cobre. Y esa lechada de cobre es a base de oxicloruro de cobre. Esa base de oxicloruro de cobre. Y ese oxicloruro de cobre, dejaron un broche abierto, la lechada estaba preparada, estaba en una lata de zinc, los animales entraron, la consumieron, y mire ustedes, aquí la materia fecal, color verdoso, más verdoso por el color del cromo. Miren ustedes aquí el tren posterior de los bovinos, la gastroenteritis tremenda que hay, y aquí contaminados todos por el cloro, por el cromo. Miren, aquí están también las vacas, ¿no? Todas contaminadas. Aquí se ven los mismos terneros, y pues, claro, la producción se viene al piso. Hay niveles de cobre en suero de bovinos intoxicados por ese oxicloruro de cobre. Entonces tenemos, cuando se hizo los análisis, se encontraron estos cantidades de cobre en microgramos por decilitro, todos estos valores mucho más altos, cuando los valores de cobre son 0.065 ppm. Los niveles aquí de las fosfatasas, de las transaminasas, todos alterados. Aquí están los normales, y aquí tenemos todos los anormales, todos afectados, todos alterados. Miren, comparen ustedes las cantidades. Pero esa es la intoxicación aguda, porque también hay intoxicación crónica, y esa intoxicación crónica, esto es tomado de la literatura, en México hubo 3 tipos de intoxicación. Uno de 400 bovinos utilizando la pollinasa, porque la pollinasa es rica en cobre. Y entonces, mire, y los pollos son mucho más resistentes que los bovinos y que las ovejas al cobre. Aquí tenemos la dieta también, aquí en 24 bovinos, ¿no? La mortalidad 30%, aquí también 30%, y aquí la otra mortalidad, aquí hubo 3 muertos. Pero al dársele a los bovinos, al alimentar los bovinos con esta pollinasa, vino la intoxicación.
Niveles de cobre encontrados en la pollinasa, mire ustedes, en el hígado 8695, miren todos estos, todos, y miren los riñones, cuando la concentración en el hígado y en el riñón son de 50 a 120 ppm. Síntomas, pues, anorexia, dignexia, tal, necropsia, lo que acabamos de ver en los animales de intoxicación aguda. Tratamiento, hay que utilizar molibdato amónico, molibdato de amonio, porque el molibdato es para contrarrestar la intoxicación por cobre. Tenemos aquí el tiosulfato de sodio, muy importante, y si se utiliza por vía venosa, mucho mejor. Aquí tenemos penicilamina y el imicaprol, que ya la hemos visto también como molibdeno. Pasemos a otra intoxicación por molibdeno. Y esta intoxicación por molibdeno es denominada manea. Los animales la miran palanqueados, lo vamos a ver ahora en un pequeño video. Las fuentes del metaloide, del molibdeno, emisiones de factorías, lodos, agua refilada, sobre todo suelos turbosos. ¿A qué hace relación a los suelos turbosos? Cuando el río Magdalena crece, o el río Cauca crecen, se arrastran todas esas materias, esas tierras, arrasan. Y esos suelos así, fangos, se llaman suelos turbosos y son ricos en molibdeno. O sea que son estas tierras del Magdalena Medio y las zonas por ahí por Yumbo, y también allá al terminar el río Magdalena, que inunda por allá, todas estas son suelos muy ricos en molibdeno, y también los suelos donde hay mucho petróleo. Aquí tenemos, como siempre, les digo yo, está siempre los tres, cobre, molibdeno y sulfatos, ¿no? Altas concentraciones de sulfatos y bajas de cobre complican la situación, claro. Niveles tolerables de molibdeno en la dieta son molibdeno 5 ppm, 10 ppm, y el cobre 8 ppm y 10 ppm. Y suelos con pH ácido aumentan la toxicidad. Para mostrarles a ustedes, esto fue recogido en un potrero, saliendo con los... Pero miren ustedes aquí nomás, señores, aquí el nombre vulgar de las plantas, bueno, el molibdeno y el cobre. Mira aquí, 23 ppm, la relación 2:1, cobre y molibdeno se rompe aquí. Aquí está rota. Mire, arroz 16, 7,7. Algodoncillo 14,4%. Otro también, estos análisis parciales de plantas recolectadas en potrero seco. Y miren ustedes aquí, señores, molibdeno, la relación molibdeno-cobre, y miren ustedes 29, 6,8, 70, 6,2, 79, 12, etcétera, etcétera, donde hay un imbalance. Esto nos indica a nosotros que hay un imbalance entre el molibdeno, el cobre y molibdeno. Esta relación 2:1 está rota completamente. Otras plantas, aquí, otras plantas, pero sobre todo, mire con esas sustancias, esas ciperáceas, cómo está el 200 ppm, cobre 22, 73, 19, Ciperufera 4,8. Son malezas y mire ustedes cómo nos... Toxicocinética, las opciones, los monogástricos se hacen en el tubo gastroentérico, mientras que los poligástricos es intestinal. El molibdeno, los sulfatos y los sulfitos utilizan el mismo transporte activo. Y, o sea, si prima el uno, se lleva al otro. No se absorbe, no lo deja absorber. Aquí tenemos la excreción monogástricos por el riñón y los poligástricos por la bilis y la leche. Mecanismo de acción. Ojo con este molibdeno. Este molibdeno es altamente perjudicial para la ganadería colombiana. Inhibe la absorción de cobre produciendo anemia, inhibe la celuroplasmina disminuyendo la absorción y utilización del hierro, inhibe la lisiloxidasa impidiendo el paso de la lisina desmodina. Esto es lo que se llama manea, lo vamos a ver más tarde, más adelante. Inhibe la polifenil oxidasa impidiendo la formación de tirosina, por eso es el cambio de color que vemos ahora.
inhibición de catecoles y formación de tionolisbatos, producción de esa diarrea negruzca, ¿no? Inhibe la citocromo oxidasa, o sea, si disminuye la citocromo oxidasa, entonces ¿qué pasa? La energía, no hay energía, y los animales, pues, se van a pique. Y sí. Trastornos en la fertilidad del ganado. Señoras y señores, el molibdeno produce trastornos en la reproducción. Hay ovarios estáticos, periodos más largos, es decir, todo en la fertilidad. Mucho cuidado con ese molibdeno. Y deficiencia de mielina, y por eso es el darequino, porque realiza en la corteza, en la mielina, daña la producción de mielina. Y pica o malasia no los deja comer. Les voy a mostrar la intoxicación de molibdeno. ¿Qué pasó con el molibdeno? Esto fue en el Magdalena Medio. No entra ahí por esto la es en un tierra potrero. húmeda. Estamos en un potrero. Mucha humedad. Mucha humedad. Bajo. Claro que ahí se hizo un canal Está aquí hablando el mayordomo. en este contorno que hay aquí, se hizo un canal. Ahí está desaguando lentamente. Entonces se analiza pues que en estos días, y hace unos 8 días de verano, se puede el ganado entrar ahí, ya. Este potrero número 8, que se observa al fondo. ¿Dónde ha habido el problema? El problema, ¿qué se ha observado en el ganado? Pues el ganado, ahí ellos pastean la parte más seca, porque ya en la parte más baja hay problemas siempre por el agua. El ganado le tiene bastante recelo meterse al barro, entonces ellos buscan la parte más seca para pastear. Y el asunto del problema de la manea se presenta de un momento a otro. Ajá. ¿Y cómo se presenta? Se puede presentar que el animal puede resultar cojo de una mano o sino de una pata. Se le va presentando así hasta que se va tomando de toda la musculación del animal y se observa, ¿no?, que la figuración de las manos, o sea, el punto de la paleta, se le suben hacia arriba, se baja un poco de la jiba, Una información de colágeno, queriéndose pandear el animal. En eso es que se presenta así esa enfermedad. ¿Les da diarrea? Les da diarrea. Esperar. aquí nos subimos ya a la parte alta. Muy marcado, aquí podemos observar uno, el del color colorado. No mire la posición. Por eso dicen animales arremetida de palanqueados. los miembros posteriores. ¿No? Estamos siguiendo. Animal. La típica manea, como mencionan Animales que están mareados. los ganaderos y los mayordomos, que va caminando por el centro de la calle, ¿no? Y la miren de mano derecha, los dos de mano derecha que están muy bien, una toma perfecta aquí de los animales como van caminando. Échalo para que no se les salgan de la carretera. Síguelo para acá, aire, la formación del colágeno, esta toma de estos trenes perfecta. ¿Ah? Mire los 4, mire ese amarillo como va. Cambio de color. Es rojo y es amarillo. ¿No? Ahí mira la producción de melanina. El animal se pone pálido. Ajá. Pero y cambia de pelo un poco. Y mire usted el cambio de una coloración intensa a una coloración menos intensa. Es el cambio de color característico en la molibdenosis. Mire usted ese color blanco. Cuarto que va Sí, el adelante. cuarto. Eso es normal, ¿no?
No, el animal no está normal. No, coloración. de coloración no. Porque el animal, usted compara los que van adelante, el color que tienen. Sí, ¿no? Animales remetidos. Me gusta el cambio de coloración, Rodrigo, ¿no es cierto? Don Gilberto. Sí, señor, cómo no. Sí. Y el de acá también, el rojo, Rodrigo. Mírelo, aquí está. Cambio de coloración. Exterior lo va llevando lentamente, cómo va cambiando la coloración del animal, que es un animal rojo y tiene partes amarillos. Sí, señor. Amarillo se llama, ¿no? Lo que llama el vaquero, lo llama manea. Mire que el animal camina. Y usted puede mire observar, doctor, la diferencia es de ese normales. topito que viene ahí, que con comparación del que está siguiente del rojo, el color. Usted ve un color más pálido, más sucio y siendo un animal blanco. Siendo un animal blanco, ¿eso Sí, lo señor. contó, Rodrigo? El blanco se pasa a cenizo, Entonces usted puede observar. el rojo se pasa a amarillo. Mírelo aquí, mírelo ahí ese color, un color apizarrado de los animales. ¿Es blanco totalmente, don Gilberto? Sí, el animal es blanco, pero ahí ve la desfiguración del animal del Todos color. los animales, en todos los animales. Mírela aquí, Rodrigo, en todos los animales según el color blanco, ¿no? Mire cómo está un color cenizo, de pizarra, en todos los animales. En unos más manifiesto que en otros, sobre todo en este primero que tenemos al frente. No, se le va. Miren los cascos normales, miren Se las le va el pezuñas animal de ahí. normales. Ahí sí, le va a salir a lo limpio. Y ya camina así, y ese es el andar equino, miren ahí está. Esa es la intoxicación por molibdeno. Bueno, aquí miren estos los canales que abren. Estos canales. Ahí coinciden. Aquí les voy a presentar dos. Está el molibdeno y el selenio juntos. Sí, es que no, es que Este es el selenio. Mire el cambio de coloración. no puede programar una. No, eso es una voz. Vamos a ver la otra parte que coincide ahí. Yo le di a checar. Tiene casco suciedades, ¿no? Suciedades. Doloroso. El animal no puede caminar, se enreda. El selenio ya es otra cosa. Dele la luz. ¿Por qué? Porque se une a la unión SH, el selenio también. Y daña la estructura de la... Dolor. Dolor. ¿Cómo va a caminar uno ahí? agrietado, doloroso, un animal de enreda. Venga, ahí va. Espera que ella que engorda. El que más grande la coge, más fácil. Déjala que ella sube. Ahí va. Esto es para mostrarles a ustedes, me perdonan, pero voy a terminar. O sea, lo que quiero es llevarlos al río Negro. Río Negro, donde vamos a ver el selenio, donde está, el selenio está por ver. Gris, color grisáceo. Aquí está estamos abajo del río, dentro del río, miren. Y para que ustedes observen aquí las raíces, miren aquí el selenio gris. Aparto. Ahora lo partimos. Sí, ustedes pueden observar las raíces de los bastos, de las malezas. Miren aquí está, claritico. Entonces esto lo absorben las plantas, lo consume el ganado y tenemos la seleniosis. La seleniosis. Quería presentarles esto porque para acomodar el video de una vez. Mírenla. Ya voy a acabar, ¿no es cierto? Puedo acabar ya. Intoxicación por selenio.
Pero les voy a decir dos cositas del selenio para no... Mire, el selenio es un metaloide, ¿no? Mire, las concentraciones de entre 0,5 y 2 ppm lo hace tóxico, ¿no? El selenio tiene un radical doble, ¿no? Hay el selenio selenato, selenitos, tal. Es un elemento esencial en la nutrición animal. Y en fin, ¿dónde se utiliza? Fabricación de baterías, equipos de tratamiento para eczema, infecciones por hongos, agentes anticaspa. Pero para mostrarles en dónde hay selenio en el país. Por eso, para que no nos vaya a pasar lo que le pasó a los de Caquetá, que intoxicaron llevando sal que no debían de llevar para allá. Mire, están en Bolívar, en Simití, Boyacá, Sutamachán, Cundinamarca, Santander y en el Tolima. Las zonas del Río Negro, Huacaica, ¿no? Quebrada Velázquez, Magdalena Medio. No, miren, aquí está esta zona, que está con punticos, Quebrada Velázquez, el Río Negro que acabamos de ver nosotros, ¿no? Y uno escarba y sale el polvito gris. Este es selenio, ¿Y qué pasa? Para terminar ya en esto, miren que hay plantas acumuladoras indicadoras de selenio. En el país no hay esas plantas. Pero sí hay plantas facultativas y plantas acumuladoras, no acumuladoras. Absorben moderadamente el selenio, ¿no? Y miren ustedes aquí, miren, avena, trigo, cebada, plantas nativas. Y aquí el Señor nos contaba ya que cuando Él llegó a esa zona, los animales, Él tenía cerdos y los animales consumían el pasto o los granos que ellos cultivaban. Y resulta que los animales se intoxicaban, morían. Los gallos, las gallinas, los huevos infértiles. Ahí tenemos también fotos, no aquí, pero sí tenemos fotos de los gallos, de los pollos con los torcidos, etcétera, etcétera, los dedos. No, pero mire ustedes aquí, pastos, cultivos. Ya aquí para terminar, dos cositas. Mire el trigo, mire, cultivos. Y ahí, allá en esa zona se presentaron, sí. Sí, también, claro, lo afecta. Allá en el Magdalena, en esa parte nos contaba el Señor que las uñas, les afectaba el crecimiento de las uñas, claro. Y también produce efectos teratogénicos. Mire usted, mire, trigo, cebada, arvejas, maíz, mire con todas estas cantidades. Especies vegetales, mire. Lantana, pero para mostrarles a ustedes el selenio. Cantidades enormes de selenio, cuando es de 0,05 a 2. Mire, en forrajes, pastos y forrajes, muy interesante para nosotros también. Puerto Boyacá, mire, Angleton, Pará, Alemán, mire, Puerto Salgar, todo esto, mire, todo esto con pastos con... Mira, porque la pregunta suya, doctora, mire usted aquí, mire usted cómo será de tóxico el selenio, que en los límites fisiológicos 0.03 a 0.40. Y fíjese usted cómo se vuelve tóxico de 0.40 a 3 mil. Es muy estrecho este margen. ¿Sí? Y mire que la deficiencia que causa la enfermedad del músculo blanco en las aves y también en los bovinos y en los cerdos, pues mire usted con cantidades menores de 0.03. No quiero, pero le voy a mostrar la última diapositiva, ya les voy a decir. Mire ustedes ahí las pezuñas, mire ustedes allí el selenio, el alargamiento de pezuñas, mire cómo está, miren el equino, mire lo que le sucede al equino aquí con alrededor, mire cómo este borde aquí. Y aquí ha perdido el casco. Va perdiendo el casco.
Mire, aquí ya sin casco, ya sin casco y el otro ya. Agrietamiento en el casco. No quiero molestarlos más en otras especies, vegetales, etcétera, etcétera. Listo. Miren ahí lo que veíamos nosotros en el video. Ahí está, mírenlo. Miren, las plantas absorben, los pastos absorben las raíces, el selenio. Y entonces los animales lo consumen. Muchas gracias.